Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Capítulo de Habacuc. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que Habacuc es una persona honesta, una persona con una fe verdadera que lo lleva a preguntas honestas. Y entonces Habacuc ora a Dios, le pregunta a Dios, y en este capítulo vemos la respuesta a Dios. ¿Por qué no empezamos con una oración? Señor, te doy gracias el día de hoy por tu palabra, mi Dios, por tu misericordia. Padre, te ruego que tú seas con nosotros. Señor, sin tu ayuda, nuestros corazones están adormecidos ante tu gloria. Señor, sin tu ayuda, este tiempo va a ser un tiempo donde nuestras mentes divagan hacia cosas temporales, hacia preocupaciones momentáneas. Señor, sin tu ayuda, este tiempo va a ser un corazón apatético ante tu palabra, diciendo cosas que no han tocado a tu siervo. Señor, sin tu ayuda, esta iglesia no puede sostenerse. Señor, sin tu ayuda, nuestro corazón no puede anhelar tu santidad más que nuestro pecado. Señor, sin tu ayuda, canjearíamos nuestra salvación por nuestros ídolos. Y Señor, necesitamos el día de hoy tu ayuda. Padre, sé con tu palabra, sé con tu siervo. Padre, obra a pesar de nosotros para tu gloria, y que esta tarde no sea como una más, Señor, que no sea una rutina más donde venimos a la iglesia un domingo más para hacer una vez más lo que cada cristiano hace. Señor, que sea un encuentro contigo, donde tu palabra nos transforme, nos cambie. Padre, que salgamos transformados, no por emocionalismos, no por sensaciones momentáneas, sino por el poder duradero, eterno de tu Espíritu, trabajando a través de tu palabra. Señor, te necesitamos. Te ruego que tú seas con nosotros. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Sale, entonces vemos en el capítulo 1, Habacuc ve todo el dolor que
que ve en su gente, ve la opresión de Asiria, que Asiria está oprimiendo a su pueblo, y después ve la amenaza de Babilonia, otro pueblo muchísimo más malvado que Asiria, con la amenaza de oprimir a su pueblo. Y entonces Habacuc pregunta, ¿hasta cuándo? Habacuc pregunta, ¿por qué, Dios? Y entonces nos quedamos en que Habacuc reconoce la soberanía de Dios, pero no la entiende. Habacuc entonces, al principio del capítulo 2, dice: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Habacuc está esperando la respuesta de Dios. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué, si Dios es un Dios santo? ¿Por qué, si Dios es un Dios bueno, permite tanto sufrimiento en su pueblo y permite tanta desobediencia y tanta idolatría en toda la tierra? ¿No se supone que Dios es un Dios soberano? ¿No se supone que Dios interviene por el bien de su pueblo? Y entonces Habacuc está preguntando por qué, y ahora recibe la respuesta de Dios. Y entonces la pregunta de Habacuc es: ¿hasta cuándo? ¿Por qué te tardas tanto en ejecutar tu justicia? La respuesta es: no me tardo, la voy a ejecutar. Y si ejecuté mi justicia con mi propio pueblo, ¿se acuerdan que Asiria y Babilonia era un instrumento de disciplina para Israel? Entonces, si ejecuté mi disciplina con mi propio pueblo, mucho más la voy a ejecutar con Babilonia. Esa es la respuesta de Habacuc. La semana pasada, a principios de la semana pasada, seguro que ustedes escucharon las noticias: 168 cráneos en Veracruz. ¿Te escucharon? Imagínense, por lo menos 168 cráneos en Veracruz, en 3 fosas clandestinas. Algo bastante difícil, bastante triste. Mandan a llamar a todos los familiares de personas desaparecidas en Veracruz. Incluso a las personas que no han reportado personas desaparecidas. Van y las invitan a que vayan ahí a reconocer prendas, a reconocer artículos. ¿Se imaginan? Una mañana dejas a tu hija en la escuela, no la vuelves a ver. Si eres cristiano, confías en Dios, oras a Dios, tu iglesia se reúne para orar que Dios intervenga. Al principio recibes platitudes vanas de gente: no te preocupes, todo va a estar bien, Dios lo va a resolver. Después, con el tiempo, te empiezas a preguntar: pero ¿quién me dice que va a estar bien? ¿Quién me dice que se va a resolver? ¿Dónde está mi hija? Te empiezas a preguntar: ¿dónde está Dios? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite esto? No encuentras a tu hija, a tu hijo, a tu primo, a tu hermano. Llega la noticia: 168 cráneos en Veracruz. Los familiares van ahí a reconocer los cráneos o los restos. Un artículo estaba diciendo que investigaciones preliminares están vinculando agentes federales en un sistema de corrupción extenso en la administración de Duarte. Y bueno, es un destapadero de cloacas. Imagínate, la propia gente que se supone que debe de velar por nuestro bien están involucrados en nuestra desaparición. La pregunta es: bueno, ¿quiénes son estas 168 personas? ¿Quién nos puso ahí? ¿Cuántos padres están extrañando a sus hijos? ¿Cuántas personas jamás van a recibir a esa persona que dejaron de regreso en sus casas? Como Habacuc podemos decir: ¿por qué el justo sufre? ¿Por qué el inocente sufre? ¿Por qué el inocente? ¿Por qué el culpable no es castigado? Duarte es una excepción, pero ¿por qué el inocente no es castigado? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a dejar a vivir todo este cochinero? ¿Cuál es la recompensa de la justicia? ¿Cómo podremos confiar en Dios que ignore el sufrimiento? Y esa es la pregunta que el salmista en el Salmo 73 se hace. Fíjate, te voy a leer el principio. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable.
Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. ¿Has visto un narcotraficante cómo se viste, cómo vive? Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede yo saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? El salmista está con Habacuc. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Se has escuchado de Camus, un filósofo nihilista, existencialista? Aquellos que sostienen que no hay un Dios, todo es relativo, no hay sentido en la vida, tu existencia es absurda. Incluso Camus, fíjate lo que dice: la humanidad llora porque las cosas no son como deberían de ser. Incluso una persona que niega a Dios, que niega todo valor moral, que niega una existencia, una razón de tu existencia, incluso él, como el salmista, como Habacuc, dice: la humanidad llora porque las cosas no son como deberían de ser. Y entonces el día de hoy vamos a ver que la respuesta de Dios es que el justo vive por fe y el incrédulo muere por su soberbia. El justo vive por fe y el incrédulo muere por su soberbia. Vamos a ver qué significa. Habacuc, que está esperando la respuesta de Dios, en el versículo 2, fíjate lo que dice: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Fíjate cómo la ansiedad es la cuna de la esperanza, cómo el cristiano con una fe verdadera se puede preguntar ¿por qué Dios? Y Dios le responde: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Fíjate, Dios le está dando una promesa a Habacuc: aunque se tarde, va a venir lo que te estoy prometiendo. Y esto es importante porque después Babilonia iba a llegar, iba a tomar cautivos a los de Judá. Iban a pasar como esclavos 70 años. Imagínate 70 años como esclavos en Babilonia. Tiempo para dudar las promesas de Dios. Tiempo para dudar las bondades de Dios. Pero Dios le está diciendo a Habacuc que el justo vivirá por fe, aunque se tarde, mi promesa se cumplirá. Déjame notar algo, que en tiempos de aflicción, fíjate que Dios se revela a través de su palabra. En tiempos de aflicción, Dios se revela a través de su palabra. Cuando experimentes aflicción, ansiedad, un pesar que jamás pensabas que ibas a atravesar, en vez de preguntarle a tu amiguita Georgis que en vez de leer tu Biblia, su Biblia se la pasa en la disco, o en vez de preguntarle a tu amiga Juanita que en vez de depender en Dios está consumiendo teología de Instagram, fíjate lo que Habacuc está diciendo: en tiempos de ansiedad, Dios se revela a través de su palabra. No necesitas libros de autoayuda, no necesitas promesas falsas. No necesitas ese clásico cliché, échale ganitas. Necesitas a alguien que te apunte a la gloria de Dios, que te repita: el justo vivirá por fe. La promesa de Dios, aunque tarde, se va a cumplir. Y fíjate entonces, en tiempos de angustia, en tiempos de desolación, Dios se revela a Habacuc y se revela a través de su palabra. Le da su palabra. Y ahora Habacuc llega y puede referir al pueblo de Dios que va pasando por la misma aflicción, los puede referir a su palabra. Entonces, ¿a dónde vas en tiempos de angustia? ¿A tu amiga que no conoce a Dios, o si lo conoce, su vida niega su creencia en Dios, para que te diga lo que quieres escuchar? Para que te diga que lo mandes a volar o que la mandes a volar, para que te diga que el matrimonio al final de cuentas no es tan importante, para que te diga que tú debes de buscar por tu felicidad primero, o acudes a la palabra de Dios. Alguien que te recuerde: el justo vivirá por fe, aunque se tarde, la promesa de Dios se cumplirá. Y entonces Dios le da la promesa a Habacuc.
Y entonces Habacuc pregunta, ¿vas a soportar la injusticia? Dios responde, no la soporto ni para mi propio pueblo. Voy a castigar a Judá y voy a castigar a Babilonia. Fíjate en el versículo 4, fíjate lo que dice. El insolente, Dios le está hablando a Habacuc, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por fe. El insolente no tiene el alma recta. La palabra para insolente es hinchado. Y no es que retiene líquidos. Es una persona que es arrogante, que camina como si fuera la última coca en el desierto, que piensa que todo, que la vida está en deuda con él por su mera existencia. El insolente, el hinchado, el que no tiene fe en Dios, el que tiene fe en sí mismo, ese no tiene el alma recta. Pero el justo vivirá por fe. El justo vive por fe, el incrédulo muere por su soberbia. Y entonces lo que Habacuc va a estar explicando es aquellos que no tienen fe, aquellos que no creen en la promesa de Dios, viven a la luz de su falta de fe. Y esto es algo que lo vemos en todos lados. Por ejemplo, no sé si has escuchado el poema Invictus. ¿Has visto la película de Nelson Mandela? Al último, un poema padrísimo. Nelson Mandela soporta estar en la prisión injustificadamente por muchísimo tiempo, y entonces cita un poema Invictus, la historia de este poeta que escribió Invictus. No voy a meter aquí en la historia, pero está padrísima, si no esto se va a tardar. Pero una persona que le amputaron las piernas, que cree que él puede, debería ser una película de este hombre, pero él piensa que echándole ganitas puede sobrellevar su dolor. Escribe este poema, lo cita Nelson Mandela, y te lo voy a leer, y es lo que el injusto cree, lo que el hinchado cree, lo que muchos de nosotros creemos, pero no nos atrevemos a confesarlo. Fíjate. Fuera de la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, agradezco a cualquier Dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de la circunstancia, ni he gemido ni he gritado. Bajo los golpes del azar mi cabeza sangra, pero no se inclina. Esto no es algo bien mexicano. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, es inminente el horror de la sombra. Sin embargo, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Invictus, invencible, échale ganitas, tú puedes. La cuestión es decidirse, salir y conquistar el mundo. Vicente Fernández, ¿quién conoce a Vicente Fernández? Fíjate, a mi manera, jamás viví un amor que fuera para mí importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, viví como yo quise. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final a mi manera. Se siente bien, ¿no? O sea, si predicamos esto, salimos con todas las ganas, con toda la actitud. A mi manera, sí podemos. Y es que el problema de tu vida sin disciplina y de tu adicción no es un corazón idólatra, sino es que no le echas ganitas. Y en vez de depender de Dios para un cambio totalmente sobrenatural, es simplemente levantarse con toda la actitud. Y entonces confundimos. Fíjate, Babilonia está creciendo, Babilonia está viviendo a su manera, Babilonia está diciendo yo soy el amo de mi destino. Babilonia está siendo exitoso. Y entonces Habacuc, ¿qué es lo que se pregunta? Dios, si eres soberano, ¿por qué estas personas malas están siendo exitosos? Y entonces lo vimos la semana pasada, más o menos dijimos que confundimos nuestro éxito con la aprobación de Dios. Si nos va bien en los negocios, pensamos que Dios está aprobando de nosotros. Y esto es algo que tiene sentido en la cultura mexicana, en nuestra cultura. Hace 6 meses iba en un taxi, les conté la historia a algunos,
Y este taxi era muy vulgar, estaba faltándole al respeto a las mujeres, a todo mundo, mentándosela a todos, manejando horrible, pero va pasando por enfrente de la parroquia y fue como una transformación sobrenatural, milagrosa, de tercer grado, así algo que jamás me lo hubiera esperado. Bajó el taxi al límite de velocidad, empezó a hablar como si tuviera una licenciatura, un hombre de bien, le daba el paso a la gente y se persina. Mira, pasa después otra vez, ya está fuera del alcance de la parroquia y otra vez le sube a las cumbias, se lamenta a todos, le empieza a chiflar a cualquier persona que ve. Pero fíjate, esto es lo que vemos en la cultura de los narcotraficantes. Es lo que vemos cuando vemos que las personas se persignan para que tengan éxito y pensamos que si tenemos éxito en lo que estamos haciendo, Dios está probando de nosotros. Pensamos que si nuestras finanzas no tienen problemas, están siendo exitosas, Dios está probando de nosotros. Ay de nosotros si confundimos el éxito de Dios con la aprobación de Dios. Y esto es lo que estaba pasando. Babilonia estaba siendo exitoso, pero no tenía la aprobación de Dios. Fíjate lo que Francis Chan, un escritor cristiano, dice: nuestro mayor temor no debería de ser el fracaso. Nuestro mayor temor no debería de ser el fracaso, sino el éxito en las cosas de la vida que realmente no importan. ¿Tienes ese temor en tu vida? ¿O te pone más ansioso no ser exitoso? ¿Te da pánico ser exitoso en las cosas que realmente no importan? Y entonces Babilonia estaba viviendo a la luz de su falta de fe. Las personas que no tienen en su mente, en su radar, la soberanía de Dios, la victoria final de Dios sobre la injusticia, estas personas le dan rienda suelta a su estilo de vida y tiene sentido. Y entonces Dios le da 5 ayes a Babilonia, 5 ayes o 5 ayes, ay de ti. Y entonces le da 5 advertencias, 5 promesas, 5 condenaciones. Pero algo interesante es que estos 5 ayes se los da a los oprimidos para que se los dé a los de Babilonia. Tiene sentido en el versículo 5 y en el versículo 6 es lo que dice. Dios le da los ayes a los oprimidos para que se los diga a los opresores. Y entonces en el versículo 6 dice: y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. O sea, que el perseguido usualmente no se lamenta por el opresor. ¿Tiene sentido? Si yo estoy siendo oprimido por alguien, lo más natural es que me lamente por mí mismo, porque estoy siendo oprimido. Pero Dios le está diciendo a Habacuc que el pueblo de Israel ha de lamentarse por los que los están oprimiendo. Si te das cuenta, está todo al revés. O sea, que el oprimido se debe de lamentar por el opresor. Y entonces esto es en base a la promesa de Dios de que al final de cuentas la injusticia de Babilonia va a pagar las consecuencias. Y entonces dice: ay de ti, cuando le dice a Israel, ay de ti, se lo debe de decir a Babilonia, ¿sale? Fíjate, si vamos a ir ahí a las 5 ayes, y si me permites, déjame empezar con la quinta, con la última. Y esto es porque en la quinta se resume el corazón de las 4 que vienen antes. Y entonces la quinta es idolatría. Si vas conmigo al versículo 18, al versículo 19, fíjate, ahí no aparece el ay, pero es ay de ti. ¿De qué sirve una imagen si la que le esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos, que no puede hablar, solo está confiando en su propio artificio. Hay de aquel que le dice al madero: despierta, y a la piedra muda: levántate. Aunque estén recubiertos de oro y plata, nada puede enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Y entonces esta idolatría es la consecuencia de lo que vamos a ver
ahorita, la opresión, el abuso sexual, la extorsión, es el resultado de la idolatría de Babilonia. Babilonia va a ir a oprimir, a tomar ciudades y jamás va a estar satisfecha. Babilonia va a absorber y va a hacer esclavos a cientos, a miles y jamás va a estar satisfecho. Va a morir incluso por su idolatría. Muchas veces pensamos que la idolatría es nada más tal vez como hincarse a un santito o a una veladora, y esa es la imagen más burda o más simple que tenemos de idolatría. Fíjate lo que Tim Keller dice: un ídolo es algo que no podemos vivir sin él. Debemos de tenerlo. Por lo tanto, fíjate, pon atención en esto, aquí estamos muchos de nosotros. Por lo tanto, nos lleva a romper las reglas que alguna vez tuvimos en honor o respetamos para poder obtenerlo. Es algo que no podemos vivir sin eso. No imaginamos nuestra existencia sin eso. Y entonces cuando llegue el momento de darlo, cuando llegue el momento de soltarlo, es ahí donde nuestra fidelidad se ve por lo que es, y estamos dispuestos a violentar las reglas que antes pensábamos como sagradas, ya sea civiles, ya sea religiosas, para obtenerlo. Ese es un ídolo. No solamente es hincarte a una veladora, a un santito. Esa es idolatría porque estás confiando en algo que no es Dios. Pero no solamente es una imagen. Puede ser tu trabajo, puede ser una persona, puede ser algo que sea legítimamente correcto. Un trabajo no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero cuando se vuelve tu confianza, tu identidad, y estás dispuesto a hacer todo por tenerlo, se convierte en un ídolo. Cornelius Plantinga, un filósofo cristiano, fíjate lo que dice: si tratamos de llenar nuestros corazones con algo más que el Dios del universo, descubrimos que estamos sobrealimentándonos pero desnutridos. ¿No te pasa eso? A mí me pasa cuando checo en las mañanas. Muchas veces en vez de llegar a mi Biblia, llego a Facebook o a Instagram, y en verdad me puedo pasar ahí una hora y termino de ahí y me siento igual de vacío o más vacío. Termino sobrealimentado pero desnutrido. Puse mi identidad, pensé que los likes me iban a hacer sentir mejor y no me hicieron sentir mejor. Tratamos de llenar nuestros corazones con algo más que el Dios del universo. Descubrimos que estamos sobrealimentándonos pero destruidos. Descubrimos que día tras día, semana tras semana, año más año, año tras año, nos estamos reduciendo a un simple bosquejo de ser humano. Otra vez Timothy Keller, son varias citas pero están buenas. Esta es la última, entonces ya para que te relajes. Pero esta es buena porque te estoy tratando de ayudar a entender que esa es idolatría, ¿sale? Un ídolo es algo más importante para ti de lo que es Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios. Todo lo que busques todo lo que busques afuera de Dios que solo Dios te puede dar. Cualquier cosa que sea tan central y esencial para tu vida, que si de perderla, tu vida apenas valdría la pena. Si tengo eso, entonces sentiré que mi vida tiene significado. Entonces sabré que tengo valor. ¿Te ha pasado eso con una cosa, con una persona, con una situación? Confías en Dios y todo bien, pero hasta que Dios te lo toque, hasta que las situaciones te lo toquen, entonces ahí sí ya no sé si puedo confiar en Dios. Y este es el problema del corazón de Babilonia. Viven en idolatría, confiando en sí mismos. Fíjate lo que da resultado: extorsión. En el versículo 6, en el versículo 7, esta es la primera ay. Ay de aquel que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. Está relacionado con la tercera. Fíjate en el versículo 12, para que no te pierdas, ahí están. En el versículo 12, hay de aquel que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿Te das cuenta? Fíjate la segunda.
ganancias mal habidas en el versículo 9. Ay de aquel que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Fíjate esto, hay de aquel que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Me llama la atención lo que dice, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Es bastante natural, ¿no es cierto? O sea que si nuestra situación está mal, estamos amolados, es entendible hacer todo lo que podamos para cuidar nuestro nido del infortunio. ¿Tiene sentido, no? ¿O solo soy yo? ¿O ya se durmieron? Fíjate lo que dice, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son aquellas personas que extorsionan, que oprimen y que roban. Dios le está diciendo a Babilonia, ay de aquel que hace eso, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Ahora, lo que está diciendo es, está bien velar por tu familia, pero hay de aquel que lo hace de una forma que no agrada a Dios. Te voy a leer una noticia, si te duele no te enojes conmigo. La venta de plazas en los sindicatos es un cáncer que ha minado su credibilidad y prestigio. Es un fenómeno en el que los puestos de trabajo se ofrecen incluso en anuncios de periódico en los que, por ejemplo, una plaza con un sueldo de 80,000 pesos se vende en 300,000 pesos en mensualidades y en los que además se comercia hasta con favores sexuales. Esa es nuestra cultura. El analista Federico Reyes Heroles dijo que según la encuesta de la Fundación Este País y Banamex, solo el 2% de los mexicanos pertenece a un sindicato por su mala fama, cuando hace 3 o 4 décadas era una representación mayoritaria de la población. Manifestó que la venta de plazas es muy difícil de explicar a alguien en Estados Unidos o Alemania porque simplemente no lo entienden, pues les es inconcebible. Esa es nuestra cultura. ¿Has caminado ahí por la maquinita y has visto el montón de piratería que está allí? ¿Has visto el montón de productos robados que se venden? Y entonces Dios le está diciendo a Babilonia, por tu propia corrupción vas a caer. O sea, tu misma corrupción te va a llegar a alcanzar y vas a morir por tu misma corrupción. Nosotros nos quejamos a diario, memes, Facebook, lo que sea, hacemos burla de nuestra corrupción, de nuestra sociedad, y somos los mismos que somos partícipes de esa extorsión, de esa opresión, de esa compra ilegal de plazas, y entonces alimentamos ese sistema y nos sorprendemos que somos víctimas de lo que nosotros estamos alimentando. Ay de aquel que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Dios no ignora que es en un intento por salvar tu casa, tu familia de las garras del infortunio. Lo que está condenando es tu confianza en ti mismo para proveer por tu familia y no tu confianza en Dios para proveer por tus necesidades. ¿Te das cuenta? Fíjate la cuarta, exceso, abuso sexual. En el versículo 15. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo. Ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria. Babilonia era famosísimo por venir y violar a sus habitantes, por humillarlos. Fíjate cómo estamos en México. En un artículo en Huffington Post, un artículo de Sociedad. Fíjate, hasta marzo de este año, enero, febrero, marzo, 3 meses del año, 500 feminicidios en México. Los primeros 3 meses y ya 500 feminicidios en México. Otra organización, Walk Free, que trata de liberar esclavos sexuales, mujeres que han sido raptadas, secuestradas. Fíjate, 47%. Ponte a pensar en esto. Yo tengo una hija, tengo mis hijos y esto me da escalofríos. 47% de la población
femenina es vulnerable a la trata de personas. 47%, ¿te das una idea de lo que es 47%? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Y Dios está diciendo, ay de aquel, mi justicia va a estar con estas personas, ay de aquel. Fíjate, en Tenancingo, Tlaxcala, estaba viendo un documental bastante interesante, me traumó, le dije a Rebeca, no lo puedo ver, vamos a ver otra cosa, me deprimió. Tenancingo, Tlaxcala, la capital de la trata de blancas, de la trata de mujeres secuestradas, vendidas como esclavas sexuales. De Tlaxcala las mandan a Nueva York. Según el Buró de Trabajo, 150 mil millones de dólares de ganancia. Ha superado a las drogas. 150 mil millones de dólares de ganancia, Organización Internacional de Trabajo. 10% de población de Tenancingo, Tlaxcala, están dedicadas a la trata. Y en el documental estaban hablando las mismas personas que habían sido secuestradas y decían, sí, pero mientras hay demanda, hay crimen. Hay de aquellos que buscan su placer con este tipo de personas. La pornografía no es una adicción sin víctimas. Hay de aquel que desnuda a personas para satisfacerse a sí mismo. Hay crimen porque hay demanda. Se cubren de vergüenza y no de gloria. Fíjate, interesante, en este ay, el nombre de Dios aparece por primera vez y Dios se lo toma personal. Y dice, yo voy a vertir la ira de mi diestra en estas personas. 168 cráneos desaparecidos, no sabemos qué sufrieron estas personas. La gente sin fe está tentada a tomar justicia en sus propias manos, ¿cierto? Algo interesante fue que cuando López Obrador fue a Juárez, ahí los anima o los trata de animar, ¿ves cómo es López Obrador? Los trata de animar y entonces dice, y estoy de acuerdo con lo que dice él, dice no venganza, reconciliación. Y todo Juárez se enloquece y dice no reconciliación, venganza. Tiene sentido si no crees que hay justicia. Tiene sentido si estás consciente que las mismas autoridades están haciendo todo este cochinero. No reconciliación, venganza. ¿Quién me va a devolver a mi hija? ¿Quién va a dar cuenta de estos 168 cráneos, de estas pobres personas? Pero entonces Dios le está diciendo a Habacuc, el justo vivirá por fe. Aunque tarde mi promesa, la voy a cumplir. El justo vivirá por fe. El incrédulo muere por su soberbia. Fíjate, cuando dice el justo vivirá por fe, fe significa una convicción de ser fiel a una promesa. Literalmente es amán, sale de la palabra donde nosotros decimos amén. ¿Te suena parecido amén? Desgraciadamente se ha vuelto una muletilla para muchos, una palabra sin sentido para otros, pero amén significa creo en Dios, así sea. Cuando hacemos una oración, si la hacemos conforme a la voluntad de Dios, entonces cuando decimos amén, estamos diciendo, Señor, creo que tú lo puedes hacer. Muchas veces cuando como predicadores decimos malos chistes y entonces decimos amén, amén, estamos esperando a que la gente diga amén, no significa nada. Es una muletilla para muchos predicadores, no significa nada. Es una muletilla para muchos de nosotros, no significa nada. Pero lo que significa bíblicamente es: mi corazón está en ti, Señor, en tus promesas, confío que tú lo puedes hacer si es acorde a tu voluntad. Es lo que decimos, amén, así sea, confío en ti. Entonces dice, el justo vivirá por fe, por esa decisión, ese compromiso a confiar. No puede ser en tu vida. La promesa de Dios no tiene que realizarse en tu vida. La justicia de Dios. Puedes morirte viviendo, experimentando injusticia, pero el justo vivirá por fe, confiando en las promesas de Dios. Cuando Pablo utiliza este versículo, el justo vivirá por fe, está hablando del mismo contexto. Si confiamos a Dios para nuestra salvación, ¿confiamos a Dios para nuestro sufrimiento? Si confiamos que Dios es soberano en nuestra salvación, ¿podemos confiar que Dios es soberano en nuestro sufrimiento?
Si confiamos que Dios utilizó un sufrimiento injusto para nuestra salvación, ¿podemos confiar que Dios es soberano en nuestro sufrimiento? El justo vivirá por fe. Y entonces Habacuc pregunta ¿hasta cuándo? Y Dios agoniza con Habacuc, Dios agoniza con su iglesia. Fíjate en Éxodo 16, 28, te lo leo. Éxodo 16, 28, aparece la misma pregunta. Cuando Dios les da el maná a su pueblo y el pueblo no lo quiere, así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo? En Números 14, cuando Dios manda a sus espías y sus espías regresan amedrentados, no confiando en Dios, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? En Juan 17, cuando Jesús manda a sus discípulos a sanar, sus discípulos son incapaces de sanar. Jesús dice a generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y es una buena pregunta, ¿hasta cuándo? Si Dios es un Dios justo, ¿hasta cuándo va a hacer algo? Si Dios es un Dios todopoderoso, ¿hasta cuándo va a haber más personas desaparecidas? ¿Hasta cuándo va a haber un Tenancingo Tlaxcala? ¿Hasta cuándo los padrotes van a vivir en Nueva York mientras nuestras hijas están desapareciendo? ¿Hasta cuándo? Fíjate, la Biblia te da una respuesta. Dios es paciente en su justicia. En Apocalipsis 6, te lo leo otra vez. Ya estoy terminando. En Apocalipsis 6. Fíjate lo que estamos viendo, ya es la consumación de las cosas. Dios reclama a su pueblo. Y fíjate, dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, está hablando de Jesús, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz? ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar a nuestra muerte? El versículo 11, entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. Pon atención a esto. Y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Dios es paciente en el sufrimiento. El pueblo de Dios está diciendo ¿hasta cuándo? Y Dios está diciendo hasta que se cumpla a todos los que van a ser salvos. Habacuc está desesperado, Habacuc quiere justicia ya inmediatamente y Dios está por la salvación de su pueblo. Dios es más misericordioso de lo que esperamos. Segunda de Pedro capítulo 3, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos como tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Habacuc es un hombre roto, con una fe rota, con un corazón roto, pero con un Dios soberano. Habacuc quiere justicia ya inmediatamente y Dios desde arriba está velando por su gloria, por la salvación de sus elegidos. Y entonces fíjate cómo nosotros decimos hasta cuándo y nos desesperamos en un sufrimiento injusto. Y ya con esto termino, lo prometo. En Lucas 23, el versículo 39, Jesús está siendo crucificado con dos criminales. En el versículo 39, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo a Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y no a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. La pregunta que hice al principio es ¿por qué el inocente sufre? Pero la pregunta que la cruz de Cristo hace es ¿por qué al culpable le pasan buenas cosas? Y entonces nosotros estamos del lado de los culpables. ¿Por qué Cristo, siendo justo, murió en la cruz? ¿Y por qué los culpables caminan libres? Entonces Cristo sufre un sufrimiento injusto y entonces su pueblo sale caminando libre. Y entonces en la promesa de Cristo en la cruz tenemos la promesa que Cristo va a reconciliar todas las cosas, va a componer todas las cosas.
Le da la promesa a aquellos que se arrepienten al perdón de sus pecados. El justo vivirá por fe. Le da a aquellos incrédulos, soberbios, la promesa de que el incrédulo muere por su soberbia. La última cita, y ya con esto termino, ¿sale? Fíjate, John Stott, un teólogo, si puedes leer John Stott, dice: nunca podría creer en Dios si no fuera por la cruz. Nunca pudiera creer en Dios si no fuera por la cruz. Dejó de lado su inmunidad al dolor. Él entró en nuestro mundo de carne y hueso, lágrimas y muerte. Él sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos se vuelven soportables a la luz de su sufrimiento. Todavía hay un signo de interrogación para el sufrimiento humano, pero sobre ese sufrimiento audazmente podemos estampar otra marca: la cruz, que simboliza el sufrimiento divino. La cruz de Cristo es la única autojustificación de Dios en un mundo como el nuestro. La pregunta no es por qué el justo sufre, y cuando decimos justo nos incluimos a nosotros, pero la pregunta es por qué el injusto, nosotros, salimos caminando libres, y por qué Cristo paga por nuestros pecados. Es la única autojustificación de Dios ante el sufrimiento humano. Tenemos a Cristo, a un Dios que no es apatético a nuestro sufrimiento. Y entonces en Hebreos tenemos la promesa: acerquémonos pues al trono de gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, aunque sin pecado. Acerquémonos pues al trono de gracia confiadamente, sabiendo que Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? Tenemos en Cristo la promesa de que la injusticia va a terminar. Nuestra propia injusticia, nuestro corazón idólatra, nuestras dudas, nuestra tendencia a poner nuestra confianza en lo que vemos, en lo que creamos, mis propias miserias, mis propios pecados, van a ser reconciliados, van a ser perdonados, y han sido perdonados en la cruz de Cristo. Habacuc pregunta: ¿hasta cuándo? El Señor responde: hasta que se cumpla el tiempo de que mi pueblo sea reconciliado. No sé, tal vez aquí hay una persona que no ha sido reconciliada con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos los que Él ha llamado, ha perdonado, sean reconciliados con Él. Fíjate la misericordia de Dios. No ejecuta su justicia ya como quisiéramos, sino soporta ofensa y ofensa y ofensa hasta que el último de nosotros llegue al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios. Ese es el Evangelio. Déjame terminar con la cena del Señor. Y en la cena del Señor declaramos eso, confiamos en que Cristo ha pagado por nuestros pecados, de que en la cruz de Cristo tenemos la promesa de que el sufrimiento ha sido enfrentado, de que nuestra iniquidad, nuestra injusticia ha sido absolvida. Y entonces en cada cena del Señor que participamos reconocemos eso, confiamos eso y recordamos que Cristo está por nosotros, que nuestro sufrimiento no es nuestro castigo fue puesto en la espalda, en los hombros de Cristo. Nuestro sufrimiento es para nuestra santificación. Nuestro éxito no significa la bendición de Dios, nuestro sufrimiento no significa la desaprobación de Dios, y Cristo nos los ha mostrado en su cruz. Señor, te doy tantas gracias, mi Dios, por Cristo. Solo por Él podemos confiar en un Dios que a nuestra perspectiva es tardo en ejecutar su justicia. Venimos delante de la cruz y confesamos que no entendemos nada, Señor, que ignoramos nuestro pecado, que demandamos la justicia en el pecado de los demás. Pero Señor, si somos honestos, si fueras a ejecutar tu justicia en este momento, nosotros seríamos molidos juntamente con Babilonia, juntamente con Duarte, juntamente con todo este gobierno. Señor, ayúdanos, te ruego que tú seas con nosotros, que nuestra mirada esté en Jesús, que nuestra mirada esté en aquel sufrimiento injustificado para traernos salvación. Confiamos en tu soberanía, confiamos en tu bondad, y te ruego que tú seas con nosotros, Señor.
Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.